Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga en abundancia. Queremos ingresar a vuestros hogares y también a vuestro corazón con las Sagradas Escrituras, una palabra que Dios tiene para recordarnos y para bendecirnos. Así que espero que se encuentre bien de parte de Dios, a pesar de las circunstancias y de los tiempos que estamos viviendo, espero que se encuentre muy bien. Pues hoy queremos compartirte una palabra bajo el tema titulado ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el mensaje. Es una expresión misma del Señor. Por eso queremos invitarte a que juntos podamos leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38. Dice de esta manera: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con unas vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y déjale ir. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, venimos ante tu altar, Señor. Te pedimos que bendigas esta porción bíblica, que bendigas esta meditación de las Sagradas Escrituras y que bendigas con tu presencia poderosa a cada uno de mis hermanos. Oramos por nuestros pastores, nuestro pastor fundador Víctor Vázquez Toledo en Aguadilla, Puerto Rico, toda su familia, iglesia, nuestro pastor Quique Lozada y su familia, Luis Alcántara y su familia, pastor Luciano Pediet y todos los pastores del mundo entero, diáconos, líderes, que Dios los bendiga. Gracias, Señor, por traernos en este momento, en este día especial, tu santa y poderosa palabra. Amén y amén. Pues hermano, el mensaje que le hemos titulado es: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y usted se preguntará qué estaba sucediendo en ese momento del ministerio maravilloso, el ministerio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No hay que olvidarse que el Señor Dios Padre vino en Dios Hijo, ¿verdad? Vino a la tierra para abrir esa brecha y por medio de su sacrificio perfecto, reconciliarnos con el Padre e ir a la cruz. Y mientras iba a la cruz, Él tuvo un ministerio de predicación, de sanidad, de liberación. Mientras Jesús iba hacia la cruz, dejó, como dice, una gran bendición en muchas comunidades: Galilea, Nazaret, Jerusalén, muchas comunidades del norte de Asia, ahí por Jerusalén. Y entonces ahí es donde el Señor caminó por esas regiones maravillosas, en esas regiones donde Él estaba prácticamente habitada por muchas personas, donde Él caminaba en diferentes ciudades como Capernaum, Galilea y diferentes pueblos que Él llevaba la palabra y bendecía. Pues dice la palabra del Señor que en un momento dado Lázaro había muerto. O sea, la familia de Lázaro era bien cercana, eran bien amigos de Jesús. Entonces lamentablemente Lázaro murió.
Jesús se demoró, dice el preámbulo del contexto, Jesús se demoró en llegar, y cuando Jesús llegó, entonces ya Lázaro, su amigo, había muerto. Estaba Marta, estaba María llorando porque prácticamente habían perdido un ser querido. Una tragedia en un hogar que Jesús amaba, un hogar que era muy apreciado para Jesús, pero un hogar también, el hogar de Lázaro, un hogar que iba a ser de gran bendición para las futuras generaciones, porque esta escena de la resurrección de Lázaro iba a quedar registrado, así como ha quedado en las Sagradas Escrituras, mencionando el gran poder de Dios. Dice el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Jesús profundamente conmovido, porque Dios, habitando en Cristo, toda la deidad de Dios, Jesús no estaba ajeno al dolor del ser humano. Porque a veces pensamos que Dios tal vez no nos entiende o Dios no te comprende porque Dios es Dios y está en sus altares maravillosos. Pero resulta que Dios nos dice en esta hora que Él tomó forma humana en Cristo. Dios Hijo vino y entonces Él también en ese momento corporal, Él sentía, aunque Él era divino, Él era superpoderoso, pero también sentía emocionalmente la tristeza, sentía miedo, también sentía hambre, también tenía sentimientos como el ser humano. Y en ese momento podemos ver que Jesús prácticamente sí entiende todo problema y toda situación que tal vez sus hijos están pasando. Porque aquí la Biblia dice, en esta primera parte del versículo 38, Jesús profundamente conmovido. O sea, Jesús no estaba ahí, no era indiferente ni era una piedra. No, Jesús tenía sentimientos. Jesús conoce prácticamente el dolor. Jesús conoce el sufrimiento. Jesús conoce la tristeza. Porque Él atravesó diferentes episodios donde Él prácticamente, nuestro Señor Jesucristo, expresó diferentes sentimientos. Entonces vemos claramente cómo Jesús estaba conmovido. Estaba prácticamente allí conmovido por esta escena. ¿Por qué? Porque Él estaba en un funeral. Todos estaban llorando. Sus hermanas de Lázaro llorando, desesperadas, y aún reclamándole a Jesús de que por qué Él se había demorado en llegar. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús estaba frente a un escenario doloroso, porque ahí entonces la Biblia nos deja saber, por esta porción bíblica, nos deja saber que Jesucristo conoce lo que es sufrir. Jesucristo conoce prácticamente el desamparo y conoce también el sufrimiento del ser humano. Así que no pienses que tienes un Dios que no sabe lo que tú y yo podemos estar atravesando. El Señor lo sabe, el Señor sabe lo que tú vives, Él sabe de tus lágrimas, tus alegrías, Él sabe todo. Y Él te comprende más que aún un familiar. Él nos entiende y Él nos comprende porque Dios está aquí, así como está en ese lugar donde tú estás, porque la presencia de Dios está ahí contigo. Dios conoce tu vida a la perfección, conoce tus alegrías, miedos, conoce tus emociones y tus sentimientos. Jesús estaba conmovido porque sus amigos, Marta, María y Lázaro, estaban atravesando un problema. Lázaro había muerto, Marta y María sufriendo. Como esta primera parte, no nos olvidemos que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, el Señor conoce muy bien los sentimientos del ser humano, lo sabe y conoce todas las cosas, sabe cómo el ser humano sufre y sabe cómo el ser humano siente, porque tenemos un Dios que no se quedó arriba, sino que Él descendió en Cristo y caminó con nosotros, comió como nosotros, abrazó así como nosotros abrazamos, conversó así como nosotros conversamos. Él se hizo carne y conoce prácticamente lo que tú y yo estamos atravesando. Bendito el nombre de Jesús. Como segunda parte dijo Jesús, quitad la piedra.
versículo 39. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Vemos aquí claramente entonces que cuando el Señor decide hacer algo, Él lo va a hacer para bendecir tu vida. Quitar la piedra, ¿con qué autoridad? Imagínate, alguien va a decir en un cementerio, saquen la piedra donde está la persona fallecida. Eso solamente tiene que ser Dios. No hay que olvidarse que Jesús era Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, la Sagrada Trinidad. Dios Hijo, o sea, Dios estaba en el Hijo allí con tremendo poder. Él sabe lo que hace, por eso Él con esa autoridad. Hay que ver aquí claramente en la segunda parte que Cristo tiene poder y Cristo tiene autoridad para cambiar tu presente por bendiciones. El Señor tiene el poder. Tal vez nosotros como seres humanos somos limitados porque somos seres humanos. No somos Dios. Podemos orar para que Dios haga algo poderoso y lo puede hacer. Aquí vemos que Jesús tiene poder y Jesús tiene autoridad. ¿Y de dónde viene ese poder, esa autoridad? Del Padre. Dios le dio poder y le sigue dando poder y autoridad. Ahora Jesucristo está a la diestra del Padre. Quitad la piedra, o sea, con autoridad. Quiten la piedra. Pero Señor, dijo Marta, Señor, ¿por qué dices que quitemos la piedra? Si Lázaro ha muerto hace 4 días. Hermano, mire, no hay que olvidarse que ahí Marta no sabía quién tenía a su lado. Tal vez lo conocía a Marta de una forma, de una manera Jesús, pero no sabía que tenía al mismo Dios Padre habitando ahí corporalmente en Dios Hijo. No sabía con quién estaba conversando. Marta le dijo, Señor, huele mal porque mi hermano ha sido enterrado hace 4 días. Imagínate. Pero así es Dios, con poder y autoridad. Cuando Dios decide bendecirte, lo va a hacer con poder y autoridad, porque nada puede impedir la bendición de Dios para tu vida. Así que, amados hermanos, no nos olvidemos que Cristo tiene poder y autoridad sobre esta tierra. Dios le ha dado poder y Dios le ha dado autoridad. Y en ese momento la gente estaba sorprendida y tal vez se preguntaba, ¿por qué Jesús está pidiendo que quiten la piedra? Porque Jesús iba a hacer un gran milagro que hasta ahora se predica a nivel mundial. Hace más de 2000 años se sigue predicando en Europa, en Norteamérica, Sudamérica, sobre este gran milagro de nuestro Señor Jesucristo, que es incomprensible a la mente y a la ciencia médica. El versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces Jesús le estaba diciendo a Marta, solamente a ti te corresponde seguir creyendo. Creyendo de que yo tengo poder para hacer las cosas imposibles posibles. Entonces, solamente eso le pidió Jesús a Marta, creer. Hermano, creer significa ver aún lo que todavía no está hecho. No había nada, ahí había un funeral. Pero Jesús le dijo, Marta, solamente te pido que creas y vas a ver la gloria de Dios. O sea, que cuando el ser humano cree, vamos a ver la gloria, que es la belleza de Dios en medio de todo problema, en medio de cualquier circunstancia. Yo sé que en este momento tal vez tú puedes estar, hermano, pasando un problema, una situación difícil que no puedes comprender. Pues el Señor te dice, solamente cree y tú vas a ver la gloria de Dios. Y entonces que Jesús estaba llevando a Marta al terreno de la fe. Y Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la confianza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve. O sea que le pedía a Marta que tenga fe, y eso es un poco difícil muchas veces cuando uno pasa un problema. Tener fe es bien difícil, pero sí le podemos pedir a Dios, porque la fe es un don de Dios, hermano. La fe es un don de Dios. En este momento, el Señor con su palabra nos está hablando y te dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea, seguir creyendo de que Dios algo está haciendo, algo va a hacer, que el poder de Dios es más grande que nuestras debilidades humanas. En este momento,
te pido que le encomiendes tus problemas, tus circunstancias a Jesucristo, el Rey de Gloria. Solamente cree, hermano, y vamos a ver la gloria de Dios. Y gloria significa hermosura de Dios, belleza de Dios. ¿Se da cuenta? Hay una frase que dice, Señor, quiero ver tu gloria en medio de este problema. Es una frase cristiana. Quiero ver tu gloria, Señor. Y siempre debemos orar de esa manera, en medio de esa dificultad, en medio de esa situación difícil, decirle, Señor, quiero ver tu gloria. Señor, quiero ver un milagro. Señor, quiero ver que las cosas cambian. O sea que Dios, en medio de esta pandemia, en medio del coronavirus que se ha desatado en la tierra, tenemos que seguir creyendo en Dios, de que Dios algo bueno va a hacer de todo esto malo, hermano. En el nombre de Jesucristo, el Señor te dice, cree, sigue creyendo, pon fe en tu corazón, ora a Dios, que yo algo importante voy a hacer. En el nombre de Jesucristo, hermanos, hoy el Señor nos dice que sigamos teniendo fe, que sigamos llenándonos de fe en medio de tantas situaciones difíciles, porque Dios algo especial va a hacer y ya está haciendo. Todos los días los milagros del Señor se realizan en el nombre de Jesús. Dice aquí el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mire con qué respeto Jesús se dirige a la autoridad suprema que es el Padre. Padre, gracias, elevó sus ojos al cielo, dice, Padre, gracias porque me has escuchado. Le dice, gracias por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes. Ahí vemos cómo Jesucristo trata de enseñar que ese milagro que se iba a realizar venía directamente del poder del Padre, que Él no estaba solo ahí en la tierra, no había venido solo, Él había llegado con todas las credenciales del Padre. El Padre le había dado sus credenciales supremas para que Cristo pudiera ejecutar su ministerio aquí en la tierra. Así que tal vez en este momento hay personas que le sirven al Señor con mucha fe, pues tú tienes el permiso de Dios, un ministerio, un llamado, un don. Jesucristo estaba enseñándole a las personas ese respeto a las autoridades supremas, superiores, amados hermanos. El Padre me ha enviado. Le dijo, yo quiero, Padre, a darte esa gloria, esa honra a ti, porque para que la gente crea que tú me has enviado. ¿Se da cuenta? Entonces, el Padre y Cristo uno son. El Padre, Cristo y el Espíritu Santo uno son. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu trabajan unidos y son un solo Dios, amados hermanos. Así que Jesucristo, de todo el poder de Jesús desciende directamente del Padre, amados hermanos. Imagínate tremenda revelación de Jesucristo, diciendo, yo y el Padre uno somos. El Padre me ha enviado. O sea, Jehová Dios Padre, el creador del universo, el creador de todas las cosas, el creador, el Dios que nadie lo ha creado, sino que siempre existió Dios. Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Dios solamente vive en un eterno presente. Es un poco difícil que la mente humana entienda la eternidad, pero Jesús decía, yo estoy aquí y ese milagro lo voy a hacer porque el Padre va a hacer el milagro por yo como instrumento aquí en la tierra. Así que, amados hermanos, el Padre y Cristo uno son, un solo Dios y tres manifestaciones maravillosas. Aquí prácticamente está hablando Jesús. Dice, versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro ven fuera, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y déjenle ir. Imagínate que Lázaro salió de la tumba prácticamente vendado, y hace 4 días que había muerto, su cuerpo se estaba en descomposición. ¿Y cómo hace Dios para resucitar a un hombre muerto y resucitar una carne prácticamente que está siguiendo un proceso natural de descomposición?
Eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso que, hermanos, nada hay imposible para nuestro Señor. En esta noche el Señor nos dice a todos nosotros, si yo he podido resucitar a Lázaro, si he podido abrir el mar rojo, si he podido traer tantos milagros, lo que tú me estás pidiendo no es imposible. Solamente, hermano, hay que seguir creyendo y vamos a ver la gloria del Señor. Solamente cree, hermano, y veremos la gloria del Señor. Sigamos creyendo. Creo que Jesús nos dice en este momento, con estos pasajes, con estos versículos, nos dice que debemos seguir creyendo, que no vemos esperanza en el mundo, no vemos que esta enfermedad, esta pandemia pase, pero hay que seguir creyendo. Dios nos anima a seguir teniendo fe, a que levantes un altar de oración por tu familia, levantes un altar de oración por tu iglesia, por tus pastores, líderes, hermanos y hermanas en la fe, a seguir orando, porque de esa manera, si seguimos orando y seguimos creyendo que Dios es poderoso y que Jesucristo tiene toda la autoridad suprema, vamos a ver la gloria, el poder de Dios y vamos a recibir un milagro. Así que si tú estás orando por un milagro, hermano, por una respuesta a tus peticiones, yo te animo a hacer una oración en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, tú nos enseñas, Padre, Señor amado, que debemos seguir orando y que debemos seguir creyendo de que tú tienes el poder, de que tú, Señor, tienes la autoridad, que nada, Señor, hay imposible para ti. Declaramos cielos abiertos en tu nombre, Padre. Oramos para que mis hermanos reciban bendiciones. Oramos para que se vaya toda pandemia. Oramos para que nuestros pastores se rejuvenezcan como el águila. Oramos para que nuestras iglesias tengan un mover especial. Bendecimos a los enfermos. Si hay algún hermano que tenga algún familiar enfermo, declaramos sanidad. Seguimos orando por ellos, Señor amado, porque Dios no ha dejado de hacer milagros. Padre, envía tus milagros a la tierra. Bendice la tierra, cuida nuestros hogares, cuida nuestra iglesia, cuida a nuestros familiares. Bendice, Señor, la tierra, porque la tierra, la familia, las personas siguen necesitando, Padre, de tus grandes milagros. Queremos ver tu poder, queremos seguir viendo tu belleza, queremos seguir viendo, Señor amado, queremos seguir viendo esos grandes milagros en nuestra iglesia, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor amado, que bendigas a todos mis hermanos y bendigas, Señor, el mundo entero. Bendigas Perú, Chulucana y el mundo entero, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que, Señor amado, si seguimos creyendo, vamos a seguir viendo la gloria del Señor. Hermanos, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se extienda sobre todos nosotros. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Amados hermanos, pues continuaremos orando y predicando la palabra, que es la única que puede nutrir nuestra fe. Así que Dios te bendiga y que pase un día bendecido con toda bendición espiritual. Amén y amén.